Histéricas históricas. O resultado de todas as veces que nos dixeron que non. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Se ainda nos queren calar, xuntas portemos berrar, cunha soa voz, xa non poderá. Neste mundo que nos nega, neste mundo que tolea, meigas fomos ou xentesas, somos as histéricas. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Se non entendes, non sabía, non mires este programa, mas se pasas dos seus muros, que non ríedes, seguro. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Boas xentes histéricas e benvidas ao aquelarre que mensualmente organizan as histéricas do voso barrio. Así é como comezo todos os nosos podcasts de histéricas históricas que normalmente facemos en Vigo e hoxe, mirade, estamos en Oleiros. Estou flipando. Un aplauso moi forte para min porque senón me va a dar un ataque. Quero agradecervos enormemente que hoxe esteades aquí. Quero agradecer enormemente ao Concello de Oleiros que confiaran en nós para facer un podcast fora da nosa morada, que é onde estamos normalmente, e que poidamos coñecer Oleiros, venir aquí a botar unhas risas, a falar de temas que nos incumben, e vos prometo que estou super nerviosa, pero que tamén estou encantada e moi ilusionada de poder estar aquí falando de un proxecto que comezou, pois como comezan estes proxectos, non? Con pouca confianza, sabes que as mulleres temos este síndrome da impostora, que é como unha formiguiña que vive no noso cerebro que sempre nos di que non sabemos, que non debemos, que seguramente a xente se vai rir de nós, que imos facer o ridículo, que non temos a formación suficiente, pero por sorte tamén temos o feminismo que nos está dando forzas, que nos alenta e que nos di, tía, venga, adiante. E eu son unha convencida disto, son unha convencida do noso dereito á mediocridade, entón iso, aínda que vos pareza mentira, foi o que me impulsou. Eu dixen, mira, aínda que eu faga o ridículo e o faga moi mal, pois ao mellor lle sirvo de inspiración a algunha persoa que diga, buah, eso lo hago yo, vamos, en un momento. E entón se lance e mira, pois polo menos servín de inspiración. Sei o que vos estades preguntando onde fai un rato, que é este acento? Vale, efectivamente este é un galego arxentino, porque eu nací en Argentina, cando tiña 10 anos fun a vivir a Vigo coa miña familia, falo un galego cheo de erros, pero non porque sexa argentina, senón porque, como dixen antes, vivo en Vigo. Entón, bueno, pero se fai o que se pode, dende logo non será por esforzo. Se vos vedes que me trabuco un pouco, pois me guiñades un ollo, me facedes así, e eu dende aquí pois xa corrixo rapidamente. Hoxe imos ter un programa super especial onde falaremos evidentemente do que é a histeria. Falarei dentro dun momentiño coas miñas colaboradoras e coas convidadas do que é iso de ser histérica, pero quero que imos avisando dende agora. Por favor, as persoas que pensede ni machismo ni feminismo, igualdad, é o momento de abandonar a sala. Por ides pasar fatal.
A xente que pense, non sei, caladiña estás máis guapa, non mimos calar nin debaixo da auga, entón tamén o ides pasar fatal. É por vos, é por aforrarvos. Tamén aclaro, para despistados, eu son feminista, ás veces me depilo, non sempre, depende a xenda, pero non ten que nada que ver coa miña militancia política, ten que ver máis co tempo que... E non odio os homes, non a todos, algún sí, pero igual que tías, en plan, as que me caen mal, pero non ten nada que ver co meu feminismo. Os homes, en xeral, non todos, pero a maioría, me encantan. Isto é algo que aclaro moito, por favor, non esquezades isto, non odio os homes, me caen ben, a maioría, non todos, pero algúns, case todos, non todos. Me caedes ben os homes da sala, non vos preocupedes, non vos odiamos, de verdade, vos queremos un montón. E xa está. Con iso, agardo que as vosas primeiras inquietudes estean a salvo. Imos ser un pouco molestas, pero non moito tampouco, que este é un programa para pasalo ben. Imos tomarnos moitísimas cousas a humor, non nos tomedes en serio todo aquilo que pensedes que non vai en serio. Entón, sen máis dilación, poníamos o encabezamento da miña amiga Mara e si vos pido que cando acabe o encabezamento un aplauso moi forte para que non se arrepinta porque está dos nervios. Entón, adiante encabezado. Libros combinados. A combinación perfecta entre cultura e salseo. Un aplauso moi forte para a miña... ¿Qué tal? Uy, É hola, majísima hola. esta gente. Joder, qué nervios. No, estoy guay, estoy guay. Lo que pasa es que bueno, lié aquí a 4 colegas para que vinieran y en verdad ponme máis nerviosa que estén, ¿no? Bueno, Porque pois que como se tens marchen, dar non pasa la talla, nada. Pero bueno, luego nos bebemos unos vinos y tal. Bueno, a ver, contamos a esta xente que o que fago normalmente na miña sección, Pris. Penso que estaría ben que che coñeceran. Vale, normalmente na miña sección tratamos un pouco o tema que leximos para tratar ese día no noso podcast e a raíz dese tema, da conversa que temos Prisma e eu, pois recomendo un libro. Logo a veces recomendo un libro, unha serie, unha peli, unha exposición, de todo. O sea, vos deixo con un montón de deberes. Entonces, hoxe ímonos a centrar na idea da histeria, ¿no? Un pouco para reivindicar o nome do noso podcast. Efectivamente. Por lo tanto, vou a falar da histeria. Pris, ti sabes que significa histeria? De onde ven a palabra histeria? Primeira pregunta, ti precisas que Deberes. saiba ou que non para que a túa sección vaya ben? Porque Mira, claro, dimo. verás, é que eu me lín un libro de Liv Stromkist que fala de El fruto prohibido, o fruto sí. prohibido, que tamén está en galego. O froito do coñecemento en galego. Perdón, exactamente, o froito do coñecemento, que creo que está coa Editorial 4 Ventos. Sí, fíxate como lle fago publicidade de gratis a 4 ventos. Non, porque me publicaron o meu libro tamén. Mira como fago spam tamén do meu libro. Soy unha pasada, Bueno, cuestión, que en él, dentro das moitas historias que contan, pois tamén contan a orixe da histeria. Pois se lo le vas a ver, traio o libro, o collo, porque, pero bueno, non pasa nada, vale. Pero esta xente ten cara de non saber o que é. O termo histeria ven do grego útero, hister, vale? O sea, que histeria basicamente significa a enfermidade do útero. Por qué? As primeiras mulleres que se lles diagnosticaba de histeria, efectivamente, a causa desta enfermidade, buscábase no útero. Pensábase que o útero estaba desprazado. Por eso, a moitas destas histéricas, o que se lle facía era practicar unha histerectomía. Logo, xa evolucionaremos un poquinho máis ou no tanto e se buscarán xa no século XIX as causas de histeria na psique, pero sobre todo na psique das mulleres, porque a histeria é unha enfermedade que se vai a vincular todo o tempo ás mulleres. Hasta aquí, que tal? Bien? Bien, o sea, o rollo era, en principio, que, a ver se entendín ben, como que o útero se desplazaba polo teu corpo e iso correcto. facía que che comportaras de xeitos, entendo que estranos. De xeitos extraños, efectivamente. Sobre todo... Cales eran eses síntomas, por exemplo? Bueno, que es que, de verdad, de todo. O sea, nos manuais da época que saían era rollo vómitos, vientre hinchado,
ganas de ter sexo compulsivamente, bueno, tamén como o que se entendía como mal comportamento, non? Un comportamento fora da norma. O sea, realmente cada cousa que che pasase podía ser metido dentro da idea de histeria. O sea, un pouco a histeria era o caixón desastre. Que en verdade isto sí que chega un pouquiño aos nosos días con esa idea de que aos malestares que sufren as mulleres a ciencia lles adica moita menos investigación, ¿no? Ou as nosas realidades biolóxicas, o pouco que sabemos aínda hoxe sobre a menstruación, o exemplo tamén claro de cando saiu a vacuna da COVID, había logo un montón de efectos secundarios sobre a menstruación que se empezaron a reportar cando as mulleres empezaron a decir ei, espera, que estou tendo trastornos no meu ciclo e me pusen a vacuna, ¿no? Entón, como un pouco ese non investigar a fondo os malestares, tanto físicos como psicolóxicos das mulleres, chega un pouquiño ata ose día, ¿no? Que tamén un pouco o vemos cando, a día de hoxe os datos amosan que cando as mulleres imos ao médico é máis probable que basicamente nos den pastillitas normalmente para ansiedade e, sin embargo, os homes se lle fan moitas máis probas de diagnóstico para descubrir que o que teñen que as mulleres. Bueno, de feito, eu teño varias amigas que tiveron como que ir varias veces ao xinecólogo teño moitísima dor de regra porque che din, bueno, que do a regra é normal. E como, pois, a veces non é normal. Pois, por exemplo, nese caso, era un caso de endometriose que se descubriu moitísimo máis adiante porque non se fixeron as probas correspondentes. E todo isto estou falando tamén de outra amiga que, como é gorda, pois o teu problema é que é gorda. Entón non che imos facer ata que non adelgases, o teu problema é adelgaza. E non che facemos ninguna proba. E logo descubriu efectivamente que tamén tiña endometriose. Que heavy isto, Sasa. Así que, bueno, pues eso. E histérica tamén, pues me ten chamado cuando grito un pouco. Efectivamente, porque un pouco... Eso é un síntoma, porque sí, hoxe en día... facer un podcast é síntoma. Eso, porque... bueno, estaríamos en estos momentos nunha institución psiquiátrica, claramente. Bueno, está dos caras de la misma moneda. O sea, hoxe en día capitalizas tu movida, siempre. A cuestión é que... ¿Cómo era? Patriarcado capital, alianza criminal. Pues así sería. A cuestión é que día de histeria, sobre todo temos que quedarnos que era un discurso de control, ¿no? E un pouco foi a evolución do que foi o discurso da caza de brusas no século XV e no século XVI, ¿no? Basicamente, a quen se lle decía que era brusa eran as mulleres vellas que non podían producir, polo tanto non eran funcionais para o sistema, eran as mulleres que tiñan coñecemento sobre plantas, que practicaban abortos e, polo tanto, supoñían un límite cara aos poderes religiosos e seculares da época, ¿no? Entonces, bueno, pues a caza de brusas, ademais de ser un feminicidio masivo, pues tamén inculcaba ese discurso de como nos temos que comportar as mulleres, ¿no? Porque en canto nos desviamos un pouco do noso rol reproductivo, pues brusa e a la hoguera. Que pasa? Que chega un momento que a sociedade deixa de ser tan religiosa e non nos sirve ese discurso e entonces a idea da brusa vai a ser sustituída por la idea da histeria, ¿no? E ao final o desenvolvemento das ciencias como a psiquiatría ou como a psicoloxía baséanse sobre este mismo suposto, ¿no? Que a muller sempre hai algo mal, que a muller sempre está máis cerca da enfermidade, que a muller sempre hai que controlala. Entonces... ¿Cómo se curaba esto? ¿Había cura? ¿Había cura histeria? Es que claro, es que esto é como a gran proba de es que nos querían controlar con esto. Porque uns dos remedios para as mulleres que eran diagnosticadas de histeria, que por certo, a histeria foi, ou sea, ata 1950 non deixou de ser considerada unha enfermidade pola Asociación Americana de Psiquiatría, vale? Datito. Mira, pois unha das curas que se recetaba era o matrimonio. Porque había algo mal nesas mulleres solteras que andaban por aí por la calle solas, entonces unha das curas era o matrimonio. Oxe sería Tinder, me imagino. Ábrete unha conta e xa... Outra das curas era a cura do reposo, que basicamente consistía en que as mulleres non podían sair da súa habitación, tiñan que estar na súa cama, pero sin facer ningún tipo de esforzo intelectual, ¿no? Non podían leer, non podían escribir. Esta cura, por certo... Unha cousa, che van a elexir entre matrimonio e descanso? Porque, claro, eu aí vexo... O sea, no, podemos facer aquí, en plan, enquisa. Quen votaría polo matrimonio? Que levante a man, por favor. E polo descanso? Cura de reposo. Cuidado, mucha cura de reposo. Aquí, bueno, pues moita nada, xente, histéricas todas.
A Virginia Woolf lle recetaron esta cura do reposo para os seus malestares. E logo... Non fixo moito caso, teño que Non dicir. fixo caso porque grandísima escritora, maravillosa muller que nos deixou o seu legado ata día de hoxe. Bueno, e cales serían os outros dous grandes métodos para solucionar, entre comillas, o tema da histeria? El divorcio? No, el divorcio. Non sei, por adivinar. As lobotomías Bueno. e a terapia de electroshock. Non sei se sabes que a terapia de electroshock se inventou durante a Italia fascista, tía. Non sabía isto. E basicamente, desde o momento en que se inventa a terapia de electroshock e se ponga e se emprega, ¿no?, para supostamente curar a histeria, pues basicamente é contraindicado porque teña un montón... o sea, basicamente o que facía era atontarte e logo pois tiñas amnesia e logo tiñas pois un montón de danos cerebrais, ¿no? Pero a realidade é que houve un montón de mulleres as que se les aplicou o electroshock que directamente era violencia contra as mulleres. E ademais, moitas mulleres recibían este tratamento como un castigo e, polo tanto, para non recibir de novo esa terapia de electroshock, pois directamente decían, bueno, vale, pues me comporto ou xa estou ben e todo isto, ¿no? Vale. E aquí hai unha cousa que xa me leva un pouco a enlazar co libro ou ca autora da que vos quero falar hoxe. E esa idea de que a idea da histeria moitas veces tamén escondía un montón de malestares das mulleres cara ao sistema opresivo na que elas vivían, non? É un pouco ese problema que non ten nome do que se falaba nos anos 50, cando as mulleres estadounidenses empezanse a dar a bebida, empezanse a dar os antidepresivos, empezan a estar tristes porque efectivamente esas mulleres, que ademais moitas estudaran na universidade, se reclúen a casa e se lles di que teñen que estar felices con eso porque eso ten que ser o seu objetivo vital e de repente están tristes e nadie entende moi ben por qué hasta que Betty Friedan nos dice hombre chicos, porque a lo mellor estas mulleres queren realizarse personalmente e non a facer mediante o matrimonio, ¿no? Entonces todos esos malestares tamén se incluían pois nesa idea da muller histérica. Sabes que unha vez escoitara a historia da tarantela, isto sinceramente se me acaba de correr agora e no, o sea, dale. Que isto, por favor, comprobade antes de poñelo nun tweet ou nalgúa cousa parecida, pero escoitei como que o nacemento da tarantela era como unha danza que se facía en Italia cando supostamente te picaba unha tarántula que o que che facía era que o único xeito te facía iso como fatiga, cansancio, non sei que, e o único xeito de sacalo era como facer unha danza. O único xeito de quitarte o veneno vale. Da araña era como unha danza que era bastante explícitamente, como bastante sexualmente explícita, y que, pero claro, como que estaba permitido y de repente as mulleres que eso, tiñan un papel social moi tal, como que de repente podían bailar y moverse y no sé qué, y que les decían, no, es que me picó la tarántula, no puedo, te estoy perreando porque me picó la tarántula. Non é culpa miña, é a única cura. Tía, eu creo que esta historia é totalmente verídica. Porque se non é verídica, totalmente verídica. Se non é verídica, da igual, porque mola tantísimo me gusta un que está bien. Me aceptamos como histórica. Totalmente, non totalmente. Histórica. Bueno, entonces, muller da que vos quero recomendar que leades ande, que realmente tampouco vos vou a facer ningún descubrimento, ¿no? Sylvia Plath. Sylvia Plath, escritora, poeta estadounidense. Por que quero traer a Sylvia Plath cando falo da historia? Pois porque, tía, temos englobamos como a Sylvia Plath nesta idea das mulleres deprimidas, visto como dunha perspectiva romántica da depresión, das poetas suicidas, porque ela acabou suicidándose, e ela era moito máis que eso. O sea, quero decir, ela era unha tía que rexeitaba completamente os roles sociais da súa época. Vos recomendo que vos leades os diarios de Sylvia Plath, que é un tocho, pero maravilloso, porque aí presenta moito esta dicotomía, ¿no? Que ela nos conta como ten un deseso moi forte de ser escritora, de poder dedicar a súa vida a esa creatividade que ten, a escribir, a ser recoñecida por eso, pero que ao mesmo tempo pois tamén quere buscar un marido, ¿no? Ela fala incluso de haber da posibilidade de ter un matrimonio creativo, ¿no? E ademais, como ves, tamén como moito, bueno, pues como ela, como que tamén
lle pesa moito moitas veces estar en entornos sociais e non ser suficientemente sorrinte. Ela fala moito de como cando está na súa residencia de estudiantes se esforza e di, bueno, hoxe me sinto millor porque fun capaz de ser agradable coas miñas compañeiras e de sorreír, no? Esa lei do agrado que pesa sobre as mulleres de facer os entornos todo máis agradables, no? Cada día estás máis guapa, non sei que. Entonces, como que me parece moi guai traer esta figura. Logo tamén ela ten un libro que se chama La campana de cristal, donde conta como ela estuvo ingresada nunha institución psiquiátrica e a ela someten a terapia de electroshock. E flipas porque ela conta tamén nos seus diarios como cando vai ao psiquiatra, ¿no? Que lle receta esa terapia de electroshock, o sea, básicamente, tan fácil foi recetarlla como decirlle ¿qué te pasa? Bueno, pues mira, es que non podo dormir, non como e non me concentro, ¿no? Bueno, pues electroshock para ti. Ela, cando recibe ese tratamento de electroshock, pensa como, pero que fixe mal? Isto é un castigo por algo? E cando o doutor lle pregunta, ¿qué tal estás, Silvia? Ela pensa, si me encontro fatal, o sea, beso destellos, beso, no me entero de nada. E ela lle di, ben, porque non quere volver a recibir de novo esas descargas horrorosas. Claro, polo que sexa non lle gustaba tanto o rollo electroshock. Non le molaba. Vale, acabo xa. E logo que tampouco podemos entender a situación na que estaba esta tía e por a que se acabou suicidando, que foi o seu matrimonio co poeta inglés Ted Hughes, que basicamente era un maltratador, que basicamente ela conta como lle dá moita rabia ver como el triunfa mentras ela está ocupada co fogar, cuidando dos seus fillos, como ela, ademais, se sinte mal por sentir envidia polo seu marido por estar cumplindo o soño que ela desearía ter cumplido, a pesar de que, bueno, esa fora ben recibida en moitos círculos literarios, ¿no? E, bueno, basicamente cando bueno, eles Ted Hughes es como super infiel, eles se separan, ela logo o tempo se suicida. Ted Hughes o que fai é queimar a parte dos diarios nas que fala da súa relación. Entonces, ahí lo dejo. Sospechamos lee a Silvia Plath, lee los diarios de Silvia Plath, lee, por supuesto, también a Campana de Cristal, que es un libro maravilloso, y reivindiquemos a esta poeta non como non deste romanticismo depresivo de non esta tía era unha tía que o que pasa é que tiña moitos desesos e vivía nunha época que oprimía completamente. E ya está. Baila de a tarantela, xa con isto xa estaríamos. Venga, con tu parte. Va. ¿Te parece se convidamos a unha persoa que xa que estás reivindicando a tolería de algún xeito, imos reivindicar pues, un humor ácido, a retranca. Non nos facemos cargo de nada do que ocorra na seguinte sección. Todo o que diga non pode ser usado na nosa contra. Que entre a sección de Lu, logo un forte aplauso para la zorra, que todo lo sabe. La zorra que todo lo sabe. Un horóscopo cartesiano escéptico. No un mundo banalmente supersticioso. Bueno, hola? Sí. Eu non vou explicar nada porque estou moi metida no persoaxe, así que eu vou dar paso, por favor, vale? Non me fagades explicar, sí? Podo? Vale. Pois benvidas e benvidos a Zorra que todo sabe. Bueno, claro, vosotros diredes, dice raposa, pois non, é zorra, vale? Que os quede claro, porque esta sección vai dirixida para todos aqueles que nada máis coñecerte te preguntan o teu signo do zodiaco. Para todos esos científicos vai esta sección. Eu quería comentarvos antes que nada que onte tiven un soño forte, Destes de la zorra que todo lo sabe, sí, que adiviñan o futuro ou algo así. Bueno, premonitorio como todo o que me pasa na miña vida, eso por suposto, ¿no? Pero estaba eu pensando, e digo, pois vou consultar a Freud, ¿no? El supermercado no, outro, o fulano este que fala de interpretación dos soños e todo isto, ¿no? Sí. Eu digo, ostras, tenemos moitísimo en común, porque este tío dicía, dende que me coñezo, resúltome máis interesante. E a min pásame moi parecido, porque dende que a xente me coñece, o mundo é moito máis interesante.
E os digo máis, vos diredes, a que veñe todo isto, non? Bueno, pois os explico por qué. Porque soñei co Che Guevara. E es. Claro, eu soñei co Che Guevara e digo, e que teño eu en común co Che Guevara, non? Pois os conto, porque Nunca che vin con documenteime. ningunha boina, ou seja, que estou tan despistada como a ti. Claro, pero é que o Che Guevara dixo que todos os tolos sempre din a verdade. E eu sempre digo a miña verdade. Pero tamén dixo, se non hai café para todos, non hai café para ninguén. Bueno, esta frase podería dicir Che Guevara ou Miguel Bosé, ¿no? Por exemplo. Eu os animo a que cantemos un pouquiño. Veña, o público tamén. Que ninguén como a ti me sabe facer café. E como sigue. Non me la sé, tía, non son de Miguel Bosé. Pecados cometidos. No, esa es otra, ¿no? O pasemos ao seguinte. Venga, Sí, sí, esto no lo sé. O sea, esto no está ensayado. Esto no está ensayado. Bueno, eu, a verdade é que despois de moitísimas horas de investigación, porque costoume bastante, no, descifrar o soño, decatime que era máis sinxelo que todo iso. Eu puxen oleiros en Google e saliume isto de aquí. Ah. Entón, todo cobrou sentido de repente, no? Pero tamén os vou dicir unha cousa, porque eu son moi competitiva. Os de Vigo somos así. Sabes o que te digo? Eu estiven a buscar e nos temos o Che Guevara auténtico porque segue vivo e o temos en Vigo. Casualidade, non o Que creo. vos quede claro, que aquí vimos a competir. Además, isto é dunha fonte moi fiable porque creo que da misma que Univisión. A que te predice horóscopo diario, eso non falla. A vosa intuición pode fallar, pero Univisión, horóscopo, xamais, vale? Así que, bueno, eu non teño nada máis, vale? Como decía Freud, que non me acuerdo, que lo voy a consultar, vale? Un é dono do que cala e escravo do que fala. Así que eu xa falei da bondo e marcho que teño que marchar. Ata Victoria, sen problema. Histéricas, históricas, histéricas, históricas. Xa vedes, deixanos tan perplexas como a sempre. Sí, es que eu non puedo De con verdade esta que, chica. bueno, nada mellor que esquecer o que acaba de pasar Sí. recibindo as nosas dúas convidadas. Un aplauso moi forte para elas. Benvidas, Mara Mariño e Ana Pacheco. Que sorte temos de tervos con nós, de verdade, estamos super emocionadas. Sí, moitísimo. O sea, xa estar en Oleiros tamén, O sea, super emocionante, pero, a ver, Ana Pacheco, Emma, bueno, sí, No, hola, yo estoy encantadísima de estar en Oleiros, estoy muy feliz. e Mara Mariño. A ver, Mara, como é isto de que vives en Madrid, Mara Mariño? A ver, é super galego, iso. Pues es que mi madre es Mariño y yo al principio era Mara García Mariño, pero como buena feminista, como buena gallega y bueno, pues que al final Garcías hay 500.000, dije, me voy a cambiar el orden y así me he quedado. E así te convertiches en Mara Y así Mariño. me convertí en gallega. Eres ti moito de cambiar, de mudarte os nomes, non? Porque antes utilizabas tamén Sí. un apodo en redes. Pégate máis ao micro se pode ser. O estás facendo estupendo, pero Perdón. nada que disculparse. Contanos. Antes utilizabas un apodo en... Sí, antes, bueno, y es que he tenido muchos nombres, he sido un poco como el demonio en la Biblia, que también he tenido muchos nombres, porque cuando empecé a escribir el blog, bueno, el blog ya venía hecho, entonces era el blog de Lily Blue, pero ya había habido otras Lily Blues, yo no quería ser una más porque me sentía muy especial, y entonces dije, no, yo quiero otro nombre, y entonces se me ocurrió el genial nombre de Duquesa Dos Labios. Duquesa, dos labios. Que yo no sé en qué momento me pareció como un nombre muy serio de periodista. Yo te entiendo, de tía. sexualidad. Entonces Durante dije, moitísimos anos eu me chamei Priscila-Rebelde Way. O sea, son cosas que pasan. Tú haces un Yo en mi correo... fotolog era Anita Dinamita. Sí, sí, sí.
Mola, son cosas que pasan, no te Etapas. sientas culpable. Bueno, ella es jornalista, escribe un blog sobre sexualidades, sobre parellas y sobre feminismo, y además fai uns memes buenísimos. Sí. Que mola muchísimo que te presenten como fai memes. O sea, esto es una nueva profesión muy de millennial. Correcto, y además es que ahora tengo clientes que me pagan por hacer memes. Entonces, Eso es increíble. me pagan por hacer memes. Soy una hacedora de memes profesional. Memera profesional. Memera Sí, muy bien, profesional, muy bien. efectivamente. Bueno, y nos acompaña también Ana Pacheco, ¿Qué tal? que venden de Barcelona, veces de Barcelona, ¿no? Vengo de Barcelona. Vale, e ela é xornalista, moitos a coñeceredes de, perdón que saque xa, de a tope con este momento, pero o momento Operación Triunfo, Sí, es mi eso pic. te conocía de antes. Es mi cumbre. Pero- Jamás llegaré a algo tan importante como aquel día. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Explícanos que fixetes Sí. en Operación Triunfo, ¿no? O Yo- mellor aquí hai xente que non o sabe. Sí, yo un día recibí un mensaje directo por Instagram de Noemí Galera y yo pensaba que era mentira, un timo. Un perfil y- falso. Y simplemente me invitó a dar una charla feminista en la semana del 8 de marzo en Operación Triunfo. Y dije que sí, no le di más importancia. Además era para el canal de YouTube, por lo tanto para mí no era ni siquiera la televisión. Pero bueno, la noche antes de dar la charla ya tenía millones de comentarios llamándome feminazi antes incluso de hablar. Con lo cual yo ahí ya me di cuenta que la charla podría ser poco polémica. Y claro, y luego en la charla creo que empecé como a insultar a Vox y a Ciudadanos, y entonces ya Inés Arrimadas hizo un tuit y a partir de ahí todo fue un desastre absoluto. Sí, foi unha charla maravillosa porque Ana Pacheco dixo patriarcado e capital, alianza criminal en Operación Triunfo e eu dixen, bueno, o sea, fan desta ¿Qué está persona. pasando? ¿sabes? Me pareció que era lo oportuno. Yo quería romper también un poco con esta idea de hacer un poco lo que hacen muchas empresas y marcas y por lo tanto realities de la semana feminista del Corte Inglés. Y entonces yo fui con mi discurso, que es un discurso feminista anticapitalista. Y entonces eso pareció muy mal. Y no sé qué pareció peor, si lo feminista o lo anticapitalista. Es algo que aún me debato. Sí, sí. Pero sí, como que... Y luego, por supuesto, fui sin sujetador. Entonces eso Entonces fue eso aún fue. muchísimo peor. Eso fue entonces. Lo del sujetador es algo que Sí. Sí. no pueden perdonarnos. No, de hecho, claro, la gran ironía era que al final nadie estaba hablando de la charla o del contenido de la misma casi, sino de las tetas. Entonces eso demostraba que quizás sí que era necesaria la propia Igual. charla. De verdade que é unha Fue charla fue super boa, increíble. De verdad que a quen non a vera é unha charla moi boa. E ademais, Ana, a mí me mola que ti, en verdad, tes moito rollo de meter a clase todo o rato, que é Sí. certo que a veces se nos esquece o tema da clase social. Sí. Efectivamente, ao redor do 8M, como todo o mundo, se sube al carro del feminismo, ¿no? E de repente todas somos feministas, pero esquecemos un pouquiño de donde vimos, Claro, ¿no? la clase, la raza y todo. O sea, al final tú mirabas el panel de a todas las que nos habían invitado y todas éramos chicas blancas, delgadas, bastante normativas, cis, ¿no? Era como, eso, como una galería como supuestamente amable de ver. Entonces, yo creo que eso ya decía mucho. Incluso, yo creo que de alguna manera era necesario problematizar mi propio espacio allí. Yo no soy pija y por lo tanto sí que tengo también siempre el tema de la clase muy presente, pero yo tengo otros privilegios que muchas otras mujeres no tienen, está claro. Bueno, iso de que non eres pija, temos que decirnos que somos de aquí de Oleiros e ves de Barcelona. No, mentira. Es Sí. bromita, Ana, te queremos un montón. Por favor, vuelve. Yo me encanta Galicia y de hecho me encanta esta pequeña utopía comunista llamada Oleiros. Necesito saber más cosas de este lugar. La Hai que verdad. sair de enquesta por aquí. Iso que todavía non che falamos do bocadillo de calamares do que falei antes, que me Tía, recomendaron. cando te enteraches disto? O sea, eu flipei de repente con que tiveches esta información sobre Tengo Oleiros, máis, ¿no? Bueno, a ver, vamos facer... O sea, vamos a olvidarnos un pouco de Oleiros, aunque vos queremos Oleiros, por favor. Como eu boa recomendadora de libros, sempre estou pedindo recomendacións literarias, ¿no? De feito, sempre sigo aos meus amigos e amigas en... Como se chama? En Google Reads? No, En Goodreads. sí. En Goodreads para ver qué le asente, ¿no? Y estas cosas. Entonces,
gustaríame que me recomendades algún libro. Si queredes, podedes recomendarme algún libro que teña que ver co feminismo e que creades que marcara o voso pensamento feminista. E tamén, non sei, algo que lerades recentemente que vos gustara. Dale, sí, empieza. Pues en cuanto a libro de temática feminista, yo voy a recomendar Tea Rooms, Mujeres Obreras. Tía, mil ganas de lelo. Sí, qué guay. Sí, aparte está ambientado en Madrid, que Ujú. por si no lo sabéis es una ciudad maravillosa también. No está llena de fachas, como dicen. No tenéis una rotonda del Che. No, pero hay muchas rotondas con banderas de España, que es casi igual. Entonces, y tenemos otra cosa que he traído. Ostras. Hay cosas. Porque, sorprendentemente, una de las cosas más típicas de Madrid es el bocadillo de calamares. Y os he traído un... Bueno. Perdón por este grito, pero es que esto no me lo esperaba. O sea... Mira, Ana, Mara, cómo ¿qué escondemos. tienes Yo no he traído ofrecernos? nada. Un pan Además, tumaca, no he traído nada. Ahora además es época de calzot, ¿no? Sí, o sea, un es verdad, calzot, una un buena salsita calzotada. romesco. Sí. Bueno, pues... ¿Cómo nos gusta hablar de Madrid comida, de 1, verdad? Barcelona 0 en Ya. estos momentos. No tengo nada que ofrecer. Ni una estoy ninguna perpetuando rotonda. el tópico de rácana. He venido sin regalos. O sea, Pero es muy tópico catalán también. he venido así. No, nada. Bueno, Además pero... es que ha sido buenísimo porque he ido al bar, le estaba explicando al camarero lo que quería, en plan, quiero un bocata de calamares muy bien envuelto porque voy a coger 2 trenes para llegar a Oleiros, entonces, por favor. Y me ha dicho, vas a llevar un bocata de calamares de Madrid a Oleiros, que está en Galicia, que es del mejor pescado del país, y yo, es correcto, así soy. Muy de creo que madrileña, eso. Irreverente. Luego podemos ir a tomarnos un bocata de calamares y ver cuál está más rico, ¿no? Batalla de bocata de calamares. Batalla de bocata de calamares. Bueno, seguro Bueno. que alguien no público quiere presentarse voluntario a cata de bocadillos. Mira, aí hai xente que me representa. Grazas. Quieren cear gratis. Sí, es que a mí, yo sería la primera. Para Por calamares supuesto. igual no tanto, pero para No te otros. gustan los calamares. Bueno, momento. sabe. Bueno, Tea Rooms. Tea Rooms. Tea Rooms, ambientado en Madrid, principio de los años 30. Es muy interesante, es muy desgarrador y es muy cortito. Entonces lo tienes todo para, O que para queremos leerlo, nuestras entrarte épocas. en la historia y luego seguir con tu vida. Y no sé, te voy a pasar la palabra porque Ya. estoy pensando en el otro todavía. Vale. El otro que Yo- leí Bueno, a ver, recientemente. esto foi unha recomendación maravillosa, porque de feito acabasme de recordar que o teño que ler porque olvídame constantemente, o sea que próxima Buen lectura. reminder. Ademais, de quen é Tea Rooms? De era Luisa Carnés. Exacto, que da Xeración do 27, ¿no? Sí. Como esas grandes mulleres olvidadas da Xeración do 27. Vale. Vale, voy. Yo soy una persona que cuando le preguntan este tipo de preguntas, su mente queda en blanco. O sea, como me dicen, ¿cuál es tu fruta favorita? Yo no sé decir nada. O sea, me olvido de todo. Entonces, yo te diría, pero no es nada reciente, de las lecturas que tengo ahora, me gusta mucho Camila Sosa. Ujú. Es una autora argentina de Córdoba que ha escrito Las malas y Soy una tonta por quererte, que es una colección de relatos, pero a mí me parece que es muy, muy guay su forma de hacer ficción, es una cosa como muy carnal, muy visceral, la estás sintiendo todo el rato y además ella escribe desde la furia. Ella es una autora trans que habla en Las malas de unas travestis y trabajadoras sexuales que están trabajando en el Parque de Sarmiento y para mí es también como una bonita historia sobre la venganza y qué se puede hacer ante la violencia, ¿no? Y la solidaridad que se teje entre ellas para poder defenderse y para poder sobrevivir. Así que yo os la recomiendo mucho y los relatos sí que no están centrados solo en el trabajo sexual, sino que ahí hay mucha venganza de clase también y mucho odio a los ricos y un poco cómo subvertir también qué se puede hacer en una mansión cuando eres pobre. Entonces hay algo muy guay de ella porque escribe desde la ira y es muy interesante. Moi ben, moitas gracias. Que guai, que guai. Recomendo un eu tamén. Veña, va, dalle. Pois vou recomendar un... O teu non vale. Mierda.
Pensé que era o momento do spam. Xa fixete ese spam. Bueno, pois fago outro spam, entón, dunha convidada que tivemos en Histéricas Históricas, porque sabes que podes ver todos os nosos programas en YouTube e en outras redes, de Amelia Tiganus, aí haciéndole bifa a Ana. Non me acabo de dar cuenta, tía. Pero bueno, é un librazo e tamén fala de clase, La revuelta de las putas de Amelia Tiganus, que además, bueno, para mí unha referente. Totalmente. E ti non nos recomendas nada? Tía, si vos viñen antes a falar de Silvia Plath, vos recomendei os diarios, vos recomendei... E ademais estou todos os programas recomendando. Ahora vos fago esta pregunta. Si queres preguntarme outra cousa. Bueno, pois xa te... Sabes que non vouche preguntar, pero non solamente a ti, senón a vos tamén. Lembrades algunha vez que vos tenían chamado histéricas? Ou este rollo, agora non se usa histéricas, intensa. Sí, es que el intensa es el nuevo histérica. Había un artigo de diario.es boísimo que falaba diso. De y Ana, me sentí identificada. Sí. De Ana Requena era, ¿no? Creo que era de Ana Requena, sí. ¿Qué decía este? Sí, que es esto, como que la palabra histérica ya queda incluso un poco anacrónica, ya no se va tanto llamando por ahí histérica a las mujeres, aunque también, pero ahora la palabra es eres una intensa o se me puso muy intensa. Sí. Y sí, a mí me ha pasado sobre todo la segunda, la intensidad e incluso a veces la falta de intensidad, que eso también es muy particular, como se presume que si no eres una mujer intensa, también eres una mujer extraña, como qué fría, ¿no? Porque no eres un poco intensa. Entonces ahí también está la cosa de los prejuicios que se asocian a o la masculinidad o la feminidad. Entonces a mí me han llamado intensa y poco intensa. O sea, las dos cosas. Las dos cosas. Eres la intensa de Schrödinger. Total. Moi galega, que nin sube nin baixa, non se sabe para qué lado. ¿Y ti, Mara? Pues a mí me han llamado más histérica por mi trabajo. En plan, cuando escribo artículos y la gente entra a la sección de comentarios donde se sienten libres de poner cositas, me dicen mucho eso, que soy una histérica, que vaya cosas digo. Y entonces, claro, yo es como, bueno, pues muy bien. ¿Y tú eres un señoro? Vaya cosas dichas, porque sobre qué escribes para que a xente lle pica aí a curiosidade tamén. Pues, bueno, yo lo que hago es escribir para 20 minutos el blog de sexualidad y pareja. Entonces, claro, escribo muchísimos artículos de sexo, pero lo hago desde una perspectiva feminista. Entonces, no sé si esto lo puedo decir en un video podcast. De momento, bueno, ya no nos paga ninguén. Pues ya a lo mejor hago un artículo hablando del pegging y entonces la gente es como, pero ¿qué dices? ¿Cómo haces una mujer? Si a un hombre le gusta eso, bueno, pues pegging es que nosotras le metemos a ellos un arnés con forma fálica y entonces, claro, eso a lo mejor es como muy sorprendente para algunas personas porque es algo como relativamente nuevo, porque también supone como esta inversión de los roles en la cama y enseguida sale como, ay no, pero ¿cómo le va a gustar esto a un hombre? ¿Qué estás diciendo? Es una histérica tal, y es como, bueno, pues muy bien. Lembrade-vos ao principio cando dixen que logo non vayades a Twitter se non entendedes algo a poner histéricas históricas, din que os homes teñen que ponerse un arnés. No. No, las mujeres tienen que ponerse el arnés. E tía Mara, chamaronte histérica algunha vez? Tía, pois eu creo que a min de pequena en primaria me chamaban bastante loca, me decían que era unha loca, porque era unha nena que me reía moito, facía como moito parvo, ¿no? O sea, como que tiña este rollo de el chico divertido. Pois eu non era la chica divertida, eu era la loca, porque unha tía non pode ser divertida, unha tía está loca. Entonces eu creo que é a imaxen así máis potente que se me ven, que me chamasen loca a nivel individual. Logo esa histérica, por suposto, formar parte do feminismo, pues es que ya viene de serie, ¿no? No carnet. E respecto a isto que falábamos, porque eu estaba pensando que a min non é que me chamaran moitas veces histérica, seguramente algunha vez soubo, pero eu creo que moitas veces como que mo chamei eu a min mesma. Yeah. Como que me obliguei a manter a calma porque, como era o que dicías antes, quen perde a... Quen perde as formas perde a razón. Sí. Entón, como sempre, intentando ser moi polai, non sei que, e pensando, por que isto non está funcionando se estou sendo moi correcta e estou repetindo todo moi pedagóxicamente, por que isto me está pasando? E entón eu, como que sempre tive moi enriba este rollo de non dar a imaxe histérica e de non montar un pollo
porque que ia pensar a xente cando o mellor o pollo estaba perfectamente justificado ante determinadas situacións. Entón, como relato social, pois o integrei en mí mesma. E claro, cando falamos cando falábamos antes de educación sexual, estábamos falando pois porque antes no camerino pois estábamos falando de que íamos falar hoxe e que eu estaba moi nerviosa, claro. E dentro desas cousas falamos, pois molaría sacar o tema da histeria, de cando somos histéricas, pero tamén molaría falar deste rollo da educación sexual e de como unha cousa afecta a outra, non? Entón, vos, que tal foron as vosas clases de educación sexual? Tivechedes? No Pues- existen, no existieron. Non existían. No. Las mías me las dio mi madre, pero porque real mi madre daba las charlas de educación sexual en mi colegio. Entonces me las dio traumático. en casa y me las dio en el cole. Sí que es verdad que las del cole le dieron muy poquito rato, o sea, prácticamente fue como, corre, toma esta hoja y enséñales a los niños no sé qué y ala, ya está. Buena suerte a todos. Entonces tenía como 1 hora en 18 años de escolaridad para enseñar educación sexual, pero luego sí que es verdad que en casa como que se tomó más tiempo, nos lo contó muy bien. Entonces yo considero que sí que tuve educación sexual bastante buena, porque ahora que ha pasado como mucho tiempo, desde ese momento me di cuenta que faltaban cosas, lo que hablábamos antes de el deseo, el placer, que son cosas que parece como que quedan fuera de la educación sexual. O sea, educación sexual parece que es como genitales, fisiología, Total. no te quedes embarazada y ya está. Y no, hay muchísimo más. Entonces, bueno, yo considero que mi educación sexual está siendo ahora, a raíz de escribir un poco este espacio, de hablar con gente, de hacer entrevistas, de informarme, y que al final es algo que nos acompaña toda nuestra vida, porque somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. O sea, que seguiste esos pasos da tu nai, podemos decir. Maravilla. Tal cual. Es que en mi caso fue... Mi madre va a llorar cuando vea esta parte. Guapa, mami. Es que en mi casa fue mi padre entrando a la habitación haciendo... Ten, hija. Y una caja de preservativos. Era esa la conversación. Mi padre es uno de esos padres monosilábicos, ¿no? De estos padres que hay tantísimos, que también en el fondo son víctimas del patriarcado, ¿no? Porque es 100%. como yo los llamo, bueno, hay un artículo muy interesante en catalán que se llama embusats, son embozados emocionalmente, ¿no? Es decir, hay algo que también les ha quitado y les ha robado a ellos el patriarcado, que es en cierta manera la capacidad de expresarse y de comunicarse. Entonces, la educación sexual fue, pues eso, muy intuitiva y muy de acumular frustraciones y muchas malas noches de sexo, o sea, y de un sexo que yo la primera vez que follé era como, vale, es esto, pero la 15 era lo mismo todavía, ¿no? Es decir, ha sido enormemente lento y sobre todo por nuestra parte había como una entrega total al hombre y a su genital, ¿no? Es decir, yo recuerdo estar en mi casa buscando en Google cómo hacer una buena mamada. Pero dímelo todo, ¿no? Es decir, quiero aprendérmelo y lo voy a hacer perfecto. Y en cambio, hasta hace relativamente nada, yo tengo 30 años, no busqué nunca nada en relación a mi placer, ¿no? A cómo podría yo tener relaciones sexuales más satisfactorias y más gozosas. O sea, había algo permanentemente todo el rato que era cómo ser una tía increíble en la cama respecto al otro, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Hay una frase que dice como toda mujer tiene un hombre dentro que la mira, ¿no? Es decir, todo el rato hemos estado bajo esa mirada masculina, esa male gaze que se llama, en la que todo el rato estás incluso en casa como guapa por si hay un hombre mirándote. Y es bastante loco y es bastante perverso haber crecido con ese hombre que te mira dentro de tu cabeza. E a mí me parece super interesante isto que estás dicindo, ¿no? Porque ao final temos que falar do noso desexo. A mí me pasa que teño ido a dar pois obradoiros sobre sexualidade e ao final, pois eso, como teñen 1 hora en todos os seus anos de escolarización, pois teño que falar do consentimento, Claro. porque evidentemente é algo do que hai que falar. Pero me dá rabia porque me quedo corta e me apetece falar do desexo, porque a realidade é que as mulleres
nos ensinan a consentir, nos ensinan a decir que sí, pero non a preguntarnos que nos desexamos. Ostras, e en unha hora eso non se soluciona. No, Entonces, vida. que importante. Mira, outro día pasoume isto a semana pasada nun Obradoiros en sexto de primaria que eu lles puxen Peppa Pig. Pobrecita de mí. Entón, lles puxen este capítulo de Peppa Pig, no sei que, e de repente empezaron a falar como... pero o coñecían, o sea, super fans de Peppa Pig. Niso acertei. Obvio. Pero como que comecé a preguntar y dice, sí, cuando veo Peppa Pig, la que se avecina... Y yo como, ¿qué? Y entonces de repente tenía ahí un clip de La que se avecina guardado y puxen, vale, ¿quién ve aquí La que se avecina? Y na clase moitísimos rapaces. Rapazas non tantas, pero rapaces mogollón deles. Nesa clase coincidiu, non sei se... Estadísticamente non sei, pero nesa clase. Entonces puxen este clip, hai un clip de no que falan la balanza del amor ha hablado. E entonces ponían que daban a que pros e que contras tiñan as relacións coas mulleres. Ai. Entonces os contras, pues que son controladoras, que son histéricas, que no sé qué, bueno, de todo, cosa de todo. Y qué cosas tenían, qué vantaxe tenían, que pro y el sexo. Entón, claro, bueno, e eles todos o miraran ese capítulo. Entón, o primeiro que fixemos foi, bueno, as nenas miraban o capítulo e me miraban a mí. En plan, non puede ser, non puede ser, non puede ser, non puede ser. E eles estaban como, jaja, sí, xa o vin este capítulo, que bo. E entón logo falamos, pero non falei como... O que lles preguntei foi como lles fixera sentir. Non lles dixen se estaba ben, se estaba mal, porque máis ou menos, pero lles preguntei como lles fixera sentir e me pareció un exercicio chulísimo, porque un dos rapaces, ou dos primeiros que falaron, pois me dixeron, pois nada, me da igual porque sei que son actores. E as rapazas empezaron, pois a mí me dá vergoña, me fai sentir mal, me fai sentir como un obxeto, como se fora unha cousa de usar e... Bueno, non sei, as escoitaba falar e digo, madre mía, pero estas tías sí que tienen que tener un podcast. Estas niñas de 12 años sí que merecen un podcast. E logo ao final un rapaz pediu a palabra e cando lle preguntei como se sentía, dixo, pois mal. Me fai sentir moi mal, porque eu non quero tratar así as miñas compañeiras. E para min iso é educación sexual. Fixadevos que non falei nada de xenitalidade, nin sequera de consentimento, pero, pois que souberan que ese xeito de tratar as súas compañeiras é terrible e deshumanizante, evidentemente para elas, porque as está convertindo nun obxecto, pero tamén para eles, porque en que espellos se están mirando, porque ademais estaban como todos os protagonistas da serie, sabes que hai un arco de persoaxes e estaba aí como el que sempre hace como de máis progre hasta el máis rancio de todos, e estaban todos ali falando dese xeito das súas compañeiras, e dixen, como fai falla, de feito Tiana faz obradoiros, non? De empoderamento feminino, como faz isto? Faz segregados ou faz xuntos? Teño moito interese, quero copiarte a estrategia. ¿Cómo lo hago yo? Sí. ¿Puedes repetir la pregunta que...? Sí, decía, te quería copiar las estrategias. Sí, ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces segregado o solo con chicas? Lo he hecho mixto y en alguna ocasión solo de chicas, pero ha sido también a voluntad de lo que me han pedido los institutos. Hace bastante tiempo que ya no hago estos talleres y era muy interesante porque te dabas cuenta también del gran abismo y de que tenemos un problema en la educación y en cómo están avanzando chicos y chicas. Las chicas siempre se muestran súper atentas, con ganas de aprender. La mayor parte de ellas les dices si se consideran feministas y se consideran feministas. Y en muchas ocasiones lo que me he encontrado en clases es que los chavales están al fondo haciendo risas, ya generando como una distancia espacial en la propia clase, incluso violencia, como saboteando de alguna manera la propia... y muy pocos de ellos se consideran feministas, ¿no? Esto ya te digo, casos, en alguna otra ocasión me he llevado alguna sorpresa, pero siempre yo siempre le decía a una compañera también feminista o sea, en el futuro vamos a tener un problema porque no habrán hombres feministas para estas tías. O
O sea, porque no van a consentir ni una, ¿no? Y hay una distancia que creo que tenemos que abordar de los feminismos, de entender, vale, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer? Obviamente, lo que decíamos antes, es muy pesado tener que estar haciendo pedagogía constantemente hacia estos hombres, pero claramente algo tiene que pasar. Yo estoy súper a favor de los grupos no mixtos y de los grupos de trabajo de masculinidades, entonces algo tiene que pasar, pero es que si no la distancia va a ser brutal. Y yo, por un lado, es muy guay porque ves a niñas que les llevan como 5 años de ventaja en términos o en materia feminista y chavales que es como o despertáis o no sé exactamente cuál es el encaje. Por otro lado, las estadísticas son muy locas, ¿no? Vox es uno de los partidos más votados en la franja más joven de hombres, no de mujeres, cosa que demuestra que hay chavales que son directamente antifeministas con 18 años y más para abajo. Y eso es muy peligroso y yo creo que aquí está buena parte de todas las políticas también de la derecha que calan mucho en estos niños, son niños rata. Yo los llamo niños rata, lo siento, pero los llamo así. Y me lo encuentro con muchos de ellos cuando me acosan online, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Después del episodio de Operación Triunfo yo recibí muchísimo hate masivo en redes y un día decidí cómo interactuar más con uno de ellos por DM porque había algo como que había un misterio ahí que me llamaba muchísimo la atención y a mí me gusta esto. Empecé a stalkear un poco su feed y tal, a ver quién era esta persona y vi que era un niño que seguramente estaba pidiendo el móvil a sus padres para insultarme. Entonces me resultó como muy impactante, muy, muy chocante que un niño de 13 años estuviera ahí porque se lo han dicho sus amigos en el colegio, que esta charla de embrismo, ¿no? Como replicando todo el vocabulario, todo el argumentario de la ultraderecha y estaba ahí y en cambio le dabas un poquito de casito, de atención y ya bajó, pues no eres como yo me pensaba, pues eres una feminazi, ¿no? Sí. Pero obviamente no tenemos la energía, ni las ganas, ni la necesidad, ni obviamente la obligación de estar haciendo esta atención individualizada a niños, pero es un problema y yo creo que en las aulas, ya te digo, no ahora hace mucho que no estoy, pero en las aulas se van a encontrar con este problemón. Totalmente. Hay que educar a los niños y que hacer niños feministas, es la urgencia mayor. Para mí totalmente. Además es que también por ellos, es que lo están pasando muy mal. Sí. Realmente el corset de la masculinidad Total. Me parece de las cosas más heavy con las que trabajo en adolescencia. Es como, tío, lo estás pasando muy mal y no te permites ni porque todo el tiempo pesa sobre ti esta guadaña de no eres un hombre de verdad. Sí. Entonces, levantarte cada mañana para demostrar que eres un hombre de verdad y eso, y que ser un hombre de verdad pase por humillar a tus compañeras, claro. Por tratar mal a la gente a tu alrededor, por fingir que no te importan los insultos o las descalificaciones constantes. Ostras, tío, es que es agotador. Sí. Esto también lo digo en los talleres y a veces es como, claro. Pues sí, la verdad. Claro, no todos, pero una parte importante de los chicos también dicen, pues sí, te acaban hablando de eso. Y mira, precisamente una manera de entrarles mucho en un tema que les interesa es el tema de la sexualidad. Mara, ¿a ti en tu blog qué te escriben más chicos, chicas? ¿En qué tono? Me interesa ahí. Pues tengo un poco mezcla, porque en el blog sí que es verdad que me escriben como lectores muy fieles que me llevan a lo mejor leyendo pues los 7 años que llevo ahí escribiendo, pero desde que estoy como dándole más caña al Instagram y al TikTok me entra un público muy distinto, que son, pues, ya no os diría de nuestra edad, que creo que estamos todas en la treintena más o menos, sino mucho más pequeños. De hecho, con esto que estabas comentando, de que buscabas, lo de cómo hacer la mamá perfecta, a mí el otro día me escribió una chica y me dijo, hola, mira, tengo una pregunta que, bueno, me da un poco de vergüenza, pero es que pues acabo de empezar a tener relaciones con mi novio, tal, y la cosa es que, claro, ¿qué hacemos cuando se le acaba la erección y yo no he llegado al orgasmo? Y yo me quedé como, wow, o sea, es que yo soy, y creo que todas, yo soy esa chica hace, pues, no sé cuántos, bueno, hace unos pocos años. Bueno, el mes pasado, vamos a decirlo. Anteayer, preguntándome qué hacer. Entonces, cuando llegan esas dudas, que son como tan básicas, sí que me tomo el tiempo de decir,
pues mira, tienes todo este abanico de posibilidades, escoge la que más te guste, escoge la que te apetezca, piensa que cómo te gusta a ti, pues llegar a las zonas de placer de tu cuerpo, piensa cómo comunicarlo. Entonces, están ahora llegando como muchas preguntas de ahí, también a partir del TikTok, que pues, o sea, creo que estuve viendo las cifras hace poco, pero rollo, el 70% de la gente que tiene entre 18 y 24 años o sea, consume todo en TikTok. Entonces hay muchísima gente ahí metida. Y ahí sí que es verdad que más que dudas me dejan como comentarios, en plan... bueno, pero el otro día hice un vídeo de algo del clítoris y preguntó uno, bueno, ya, pero es que si mi novia no es clitoriana y es vaginal, y es como, jolín, es que ya hay que volver a explicar que no, mira, es que el clítoris no es solo lo que se ve por fuera, sino que tiene una serie de ramificaciones, el placer también puede ser por la vagina. Entonces, al final, es como, bueno, qué interesante, porque también me dan ideas de qué es de lo que hace falta que haga más contenido, pero al mismo tiempo demuestra que seguimos sin tener una educación sexual, que es lo que tú comentabas, va a llegar un mogollón de gente muy pequeña y no tan pequeña ya, que no sabe qué hacer, con un cacao mental que se ha criado en la pornografía y en OnlyFans, que el otro día leí un estudio que decía, no, es que ahora OnlyFans parece ser que mejora la vida sexual de los consumidores. Y es como, pero vamos a ver, si en OnlyFans lo que encuentras son menores de edad, subiendo contenidos sexualmente explícitos, menores de edad que no saben lo que les gusta, menores de edad afectados por esa mirada masculina de cómo creen que tienen que posar o cómo tienen que compartir un vídeo, ¿cómo va a enseñarte eso a tener una sexualidad que a ti te guste y con la que te sientas cómoda, con la que no te sientas avergonzada, con la que no te sientas presionada? O sea, es que es un sinsentido. Entonces, toda esta historia es para decir que yo estoy muy preocupada. Ya está. Tía, ti tes unha entrada na que falas da brecha orgásmica que, Sí. me viu agora a colación. Contanos un pouco que isto, por si alguén no público Mucha non brecha coñece. salarial y poco falar da brecha orgánica, Es que tamén interesa, ¿y cómo chica. la revertimos? Me encanta este tema. Porque además hice hace poco unos memes en plan Sí. animando a los caballeros a posicionarse como guerreros en contra de la brecha orgásmica. Bueno, la brecha orgásmica básicamente es que tenemos una visión del sexo que es muy coitocentrista, es decir, está siempre basada en la penetración. Entonces podemos tener algunas prácticas de besos, tocamientos, etc., pero al final como que siempre el plato principal, lo que nos dedicamos más tiempo es al tema de la penetración. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que el 100% de los hombres, el 100%, llegan al orgasmo a través de la penetración. Las mujeres pues es que no llega al 40%. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que como los hombres han dicho, bueno, el 100% de nosotros llegamos, entonces esta práctica, uy, perdón, que da un golpe a la mesa, entonces esta práctica ya es como la buena, la top. Pero, hola, ¿qué ha pasado con el otro 50% de la población que es como, no, Manolo, es que yo no llego? Claro, pues ahí es a Que donde te dicen, tenemos que conmigo ir. sí. No, cariño, no. Es como Harry contra Sally. ¿Viste esa peli? Es súper antigua en realidad, pero la veía con... O sea, yo la vi, ¿vale? Es un clásico, tedes que Sí, vela. sí. ¿Quién ha visto aquí? Que levante a man. Ahí, moi ben. Vale, lembrades esta escena onde el lle di, bueno, conmigo sí disfruta muchísimo, y entón ela lle di, sí, segura, y entonces empieza a tener un orgasmo ahí delante, y entonces coge una tía que está al lado y dije, por favor, sírveme lo que le acabas de servir a ella. Y efectivamente, o sea, xa hai moitos tíos que sí, convencidos de que gozan moitísimo, pero ¿y por qué o falaches? No, estas cosas no se hablan. Y es como, pues entonces, ¿cómo lo sabemos? Se conversa súper poco y efectivamente, joder, que en realidad parece que non, pero todo ten o mesmo fío. Ao final, con un pouco que tires, por que cousas están preocupadas? Eu fago un obradoiro que se chama Buzón Vermello, onde poden poñer as súas preguntas anónimas e unha pasada as cousas que che preguntan uns e outras. Eles están súper preocupadas, o sea, eso, te preguntan, ¿cuántas personas hacen falta para hacer una orgía? Ay, No sé qué, es como Sí, sí. élite que ha hecho mucho daño, ¿sabes? ¿Cuántas posturas hay en el Kama Sutra? Sí. Sí, todas estas Y cosas. ¿cómo fingir un orgasmo?
te preguntan, niñas, que dices Ya. tú, por favor. O sea, ya por las preguntas te das conta, pues lo mal que está enfocado todo a temos que falar de moitas cousas antes de falar do coito, porque ademais entenden sexo como sinónimo de coito, virxindade, sigue sendo un concepto que lles preocupa moitísimo. Sí que vexo un cambio, por exemplo, na miña xeneración coas profes, non? Pois antes estaba como este rollo de guardar a virxindade pois para quen especial, non Sí. sei que, non sei cuánto. Pero Ahora es cuanto antes mejor, Cuanto ¿no? Que lo antes quites de en medio. y para mí Bueno, fue que en mi época sí, también, ¿eh? En Sí, mi sí. época era como no vas a ir a la universidad sin haber follado Claro, antes. en mi época o era sea, este verano sí o sí. Es que- Tiene que pasar esto. sí, sí. me Es da que no te igual. dan los créditos. No te dan los créditos si tú no haces lo que tienes que hacer. Sí. Era esta sensación. Sí. Entonces, claro, pues disto hai que falar porque realmente é algo que lle preocupa a mocidade e non lembro a miña clase de educación. Bueno, eu tive unha profesora que foi pioneira en educación afectivo sexual, que é Chis Oliveira, que é unha maravilla, entón a mí non me tocou tanto, pero antes de que me dera a clase, eu tive un obradoiro de educación afectivo sexual que era ponerle un preservativo a un plátano. E a ver, es verdad que algunas cosas se nos hacían bola, pero malo sería que lendo as instruccións non fóramos capaces del procedimiento, sabes? E facelo diante de toda a miña clase, pues, lo único que me iba a xerar era un trauma, no... Entón, bueno, O tiñades que facer diante de clases? sí, O sea, sí. O sea, que horror. Es que si Por no, no turnos. aprobabas. Y yo además fui súper, en plan, quiero sacarme esto de encima y fui, ¡pa! Y la tía, no, loca, que haces muchísimo daño. Y yo, es un plátano, o sea, ¿qué dice esta persona? Pero bueno. Pues sabéis que una de las preguntas que más hacen los que están entre 18 y 24 es ¿cuál es mi talla de preservativo? Oh. Que es como, hola, o sea, pero es que si lo pensáis, tiene mucho sentido, porque nosotras, cuando desarrollamos el pecho, pues llega el momento en el que le dices a tu madre, no mamá, es que necesito un sujetador, porque pues en ese momento todo el mundo lleva sujetador y tú no vas a ser la que no lleva. Y entonces, claro, pues sabes que te tienes que medir el contorno, sabes que te tienes que probar la Bueno, copa. Mara, entonces... te diré que lo sabes tú, porque yo tardé años en encontrar realmente cuál era mi talla. Pero Fue súper complicado. Pero me refiero que está como normalizado porque vas a las tiendas y te lo puedes probar, te lo puedes ver por encima de la ropa, pero ¿qué pasa con los preservativos? Tú no puedes llegar a la farmacia, coger 3 cajas y empezar. Y además, como no son baratos ver, tampoco. Es que son carísimos, claro, realmente. No puedes hacer esto, cojo 3 y voy probando el adecuado. Ya. Entonces, esta es una de las cosas que ahora como que las marcas de condones se han dado cuenta porque es como, pues eso, han pasado ya no solo los chicos de nuestra generación que no tienen ni idea todavía, sino que los de antes, o sea, los que son más pequeños tampoco, y es que es una de las cosas más básicas que hay que conocer. Sí, yo en la línea de lo que decías tú, es eso, que ya no es solo la cosa de prevenir ETS, que obviamente es muy importante, pero eso, que nos han enseñado a consentir y no a desear a las mujeres, ¿no? A aceptar, es decir, que es más allá del consentimiento, del solo sí es sí, del no es no, de todo esto, el problema es aún más grave porque no nos han enseñado a desear y porque muchas veces hacemos o nos sometemos a prácticas que no nos apetecen en busca de una validación, en busca de un sentirnos reconfortadas, porque no queremos decir que no justo en ese momento porque qué van a pensar de nosotras, obviamente porque tenemos motivos para pensarlo, no es que estemos paranoicas, no, porque sabemos que puede haber un coste, una penalización. He estado aquí de fiesta con este chico, estábamos un poco coqueteando, ahora no me apetece follar, pero debo hacerlo porque si no, ¿qué van a pensar? ¿No? Es decir, que hay como todo un gris que es para mí el más interesante y donde está el meollo del asunto y donde está toda la cosa, ¿no? A mí siempre me ha interesado también una frase que es la que se decía cuando las mujeres no llegamos al orgasmo, bueno, la que se dice todavía, que es como tú estás y tú contestas, yo estoy bien, ¿no? Como, sí, estoy bien, ¿no? Como para decir que no estás ni bien ni has llegado, pero posiblemente porque no te apetece tener que explicar, porque ni siquiera sabes qué explicar, cómo decir lo que te gusta, ¿no? Esto seguramente tú tienes más, como que sientes que te estás haciendo pesada, que tardas demasiado, que como en las películas follan y todos se corren a la vez en esta cosa pirotécnica, mágica, que todo es como
perfecto, ¿no? Entonces tú sientes que se está aburriendo, que tardas demasiado, que tienes algún problema, ¿no? Que eres tú la que tienes el problema. Y yo he tardado muchísimos años y sigo estando, de repente, en una situación en la que me veo a mí mismo otra vez con 30 años después de un sexo de mierda, en parte porque no he sabido pedir o porque me ha dado pereza o porque me ha dado palo al final comunicarme. Tío, se me acaba de ver... Y por supuesto también con hombres narcisistas, ¿no? Y egoístas que sobre todo están muy acostumbrados a lo que tú decías de el curso y el viaje del su sexo está súper claro, ¿no? Cuando se corren. Todo lo demás, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es que también, un momento, es que claro, también ahora está el aliade del sexo, que esto es muy gracioso, que me he encontrado como con hombres que utilizan el lenguaje feminista como decir, siéntete poderosa, cómeme la polla. Es como, empodérate a través de esto. Esto me pareció como ya increíble. Como decía, sí, coge, siéntete poderosa. De los creadores de Empodérate con este rímel, Empodérate utilizando este último modelito, ahora Empodérate con esta práctica sexual que ya te digo yo. Exacto. Se me viu a mente o capítulo da serie de autodefensa, Sí. sabedes cal é? Sí. De Belén Bareins e Berta Prieto. Que básicamente Berta explica como a ela xa o que lle interesa é sair pola noite e ligar, que logo xa no momento do sexo ela se aburre, ¿no? O sea, porque ya sabe cómo va a acabar. Sabe cómo va a acabar, sabe Sí. que non lle apetece en esos momentos comunicar e logo que o que decías ti, que claro, temos unhas expectativas de esta pirotecnia, ¿no? Que madre mía, ¿no? Sí. Entonces Sí. se me viu. ¿Viste esa serie de autodefensa? Sí. ¿Qué os ha parecido a vosotras? ¿La viste? Sí, yo la vi. A ver, No, en no Barcelona hubo mucha... Bueno, como o las odias o te gustan. Sí, hubo creo que no hay... debate en Twitter, ¿no? Sí. Hubo debate en Twitter como cuando apareciches en Oteos, o sea que... No, sí. a mí me gustó, o sea, me gusta que haya rapazas novas facendo ese tipo de ficción ou autoficción, como é o caso de Pringadas, que non está aquí porque está no Mestre Mateo, como todo Dios que está aí no Mestre Mateo dando todo, pero nos aquí fieles a Oleiros. Entón, iso me mola e hai algún capítulo que me mola un montón. Hai un que fala do abuso de poder, do abuso sexual, que me parece impresionante. Boísimo. Vamos, eso o poría obligatorio, sí, directamente. Pero logo houve outros que non entendín. Tamén eu creo que hai unha brecha, non sei, de xeracional ou de estilo de vida, que non entendía o que estaba pasando e me sentí vieja e cumplo 30 este año, ¿sabes? Non soy tan mayor como para non entender lo que están hablando. Pues no entendía. Yo decía, ¿pero esto? ¿Por qué dicen esto? O sea, no entiendo qué estoy viendo. Pero bueno, esto es guay, mola mucho. Sí, bueno, también que como cada episodio en el fondo es una historia distinta, un formato como que... Como son independientes. Son muy independientes y de repente uno te puede gustar mucho y otro no tanto. A mí me pareció que hacían grandes hallazgos narrativos a nivel de las masculinidades, por ejemplo. Para mí, ese episodio en el que ella explica cómo le gusta la seducción y luego cómo acaba haciendo esa masturbación mecánica, en plan, te voy a hacer una paja para que te calles, solo para eso, y para que te vayas de mi casa. Ese tío que chora porque ten medo a ser cancelado, Sí. ¿no? A que él tuitease algo Sí. y, bueno, sí. Sí. A mí eso me hizo muy incómodo, esa serie. La verdad, ahora que lo estáis contando otra vez, estoy rememorando, me vuelvo a traumar. Muy incómodo para mí. Pero bueno, muy guay. O sea, que está guay, ¿no? Que as novas series tamén nos incomoden, nos presenten outros homes e outras mulleres novas, pois aínda que sexa refrescante, que, pois que guai que se estean falar de outras cousas. En vexo tamén as xeracións novas que teñen series como Sex Education, que, pois que polo menos poden falar deses temas dende outro prisma, dende outro sitio. Eu non tiña nada diso. Eu tiña, non sei, Super Pop e la Bravo, leía eu, o sea, unha cosa terrible. Sí. Y compañeros y Los Serrano. Crepúsculo. Los referentes de historias de amor un poco... Súper turbio, efectivamente. Y 50 sombras de Grey. O sea, estas cosas estuvieron de moda en algún momento. Sí, sempre. Entón, bueno, pues agora todo... Pero sí que sigo notando ese traballo que fai falla. Para min, Ana, o que falabas antes do teu pai pareceme unha clave. Que, por exemplo, eu, como feminista, tiven que construir uns espazos co meu pai que o patriarcado non nos deixara
construir antes. E meu pai é unha persoa que me quere moitísimo e super afectiva, pero que non nos dicía te quérote nunca, porque salvo nos cumples ou nas festas. E non porque el non o sintira, porque el non lle ensinaran a facer iso. En cambio, a miña nai sí. Entón, tiven que crear un vínculo de adulta de non, isto non está ben, porque eu che quero moitísimo e ti me queres moitísimo a min, entón temos que dicírnolo. E diso tamén vai o feminismo, de construir outros vínculos distintos desde outras partes. Tal. Veis como nos odiamos? Que os queremos un montón, chicos. Sí. Supoño que diso bueno, ti querías preguntarlle polo libro de Ana, sí, porque de feito me estaba vindo ahora un pouco a colación porque estábamos falando de autodefensa, que salen mucho de party, ¿no? Que é unha das críticas que se fai. E tía, eu, mira, lín o libro, o teu libro saeu no 19, se non me equivoco. 2000, sí. Vale, un libro que se chama Listas guapas y limpias, ¿vale? Que luego, si quieres, nos contas de dónde ven este título, que nos retrotrae tanto tamén a esa lei do agrado da que falábamos antes. Bueno, eu, do que o lin no 2019 é unha das cousas das que máis me acordo a día de hoxe é cando a protagonista vai a unha festa e se sente super fora de lugar, porque ti tamén, pois, nese libro traes moito o tema da clase social, ¿no? Sí. A túa protagonista é unha protagonista que se iniciou unha lectura a partir dos bestsellers que lle compra a súa nai, pois o mellor no Alcampo. En el Carrefour, sí. Me parece como maravillosa esta imaxe, ¿no? E que de repente, durante a época universitaria, las atopa nunha festa no que claramente ve que se atopa desubicada, que ten que falar de cousas interesantes, ve que esa xente probablemente o seu achegamento á cultura fose dunha maneira moi diferente, ¿no? Entonces, o sea, maravilloso el libro, Ana Pacheco, podés lelo. Contanos de dónde ven o título y si quieres algo que quieras traer de este libro. Sí, Listas guapas limpias venía un poco de las típicas palabras que te decía tu abuela cuando se encontraba otra abuela por la calle, ¿no? Mira a la niña, qué lista, qué guapa, y limpia no lo decía, pero como en el fondo sin decirlo lo decía, ¿no? Porque era como los tres grandes atributos que tenía la clase trabajadora para, de alguna manera, alcanzar o demostrar cierto éxito, cierto estatus, ¿no? O incluso para emular la clase media, ¿no? Lo importante es que las niñas, y sobre todo también aplicado aquí a las niñas, ¿no? Que lo primero que se decía a un niño es qué guapa es, ¿no? Qué guapa es. Luego la idea de los estudios, ¿no? De que es todo lo que no han podido hacer nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, que lo haga la niña. Entonces, lo que hay en esta historia es como una chica de un barrio de la periferia de Barcelona que está empezando la universidad y que por primera vez pues entra en contacto con una clase más alta, y entonces a partir de ahí pues entra su desubicación y también un odio a su propia clase, como un rechazo a su familia, esta cosa de por qué hemos comprado libros en el Carrefour, de repente hay gente que tiene librerías, de repente hay gente que va a bibliotecas, o sea, ¿por qué es todo esto, ¿no? Como sentirse un poco estafada de una forma muy egoísta con tu familia, con el entorno. Y es un poco el proceso de ese verano y esa fiesta en el que ella se enamora también como de un pequeño burgués catalán y entonces se siente como que incluso sus palabras suenan mal, ¿no? Ella suena burda todo el rato, como que no acaba de... No sé, hay mucho odio de clase y muy poco orgullo de clase. Uh-huh. El viaje sería ese y el orgullo de clase sería posiblemente otro libro, pero sí, me apetecía como contar esa historia, que obviamente hay muchas cosas de mi propia vida. Y nada, ya, o sea, ahora estoy con la segunda novela, a ver si la puedo terminar. ¡Ay, qué maravilla! Guay. Sí. Y sí, o sea, yo ahora veo ese libro y lo quiero matar, al libro, por otro lado, sí, pero bueno, es como los procesos, ¿no? normales, yo creo, de escritura. Y sí, no sé, yo creo que le ha pasado un poco a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que viene de una clase trabajadora que en algún momento ha intentado ser otra cosa distinta y rápidamente también le han parado los pies, ¿no? A mí me pasa como de sentirme súper culpable de...
jo, pois me deron unha beca e ahora má estou gastando en cañas e es como que mal, tío, porque esto soy un fracaso para todo el mundo, pero tampouco te podes quedar, tú que te vas a quedar tú en tu habitación mientras los demás se van de cañas. O lembro que pillei un avión super barato de rollo Ryanair que valía 25 euros, tampouco, a Milán. Y entonces yo estaba en Milán y estaba diciendo, es que soy una asquerosa, o sea, porque mis padres no van ni no pueden ir al cine y yo aquí en Milán, ¿qué estoy haciendo? Pero por otra parte también era como iso para poder ter, o sea, todos os meus compañeiros de clase ian de vacacións dende os 15 anos por aí, entón eu me sentí unha cateta tamén. Sí. Entón, bueno, pues como que sempre estás aí, fala tamén disto, non, das mestizas, de vivir entre as fronteiras. De, bueno, pues no sé que teño orgullo de clase, pero tamén ás veces me dá vergoña, entón non sei como estar vivindo. Eu me sentí moi identificado co teu libro, gustoume moito, tía. Qué guai. Y bueno, ¿dónde te podemos escoitar? La protagonista es una desclasada que te cae mal, ¿eh? Es decir, yo no compro para nada a la protagonista, pero creo que en ese proceso de desclasamiento quizá hay algún aprendizaje que luego te lleva como a no querer ciertas cosas o a no intentar reproducir eso. O a entender por qué te caíste mal aquí, vale, sí. Pues por esto. No y sé. También es el año 2008, primera crisis que experimentan los llamados millennials, ¿no? Es como todo lo que se supone que han hecho estas familias para que todo vaya bien y de repente no. De repente esta gente que a por mucho que haya ido a la universidad no va a tener trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué decías? Ya no me lío más. No, que onde vos podemos, porque estou segura que todo o mundo vai quedar con ganas de seguir escoitándovos a ambas e de seguir léndovos. A nós xa sabes onde nos podes atopar, Histéricas Históricas con K y con til, porque somos punkis, pero tamén ortografías y respetamos. Entón, punkis, pero no mucho. Entón, onde vos poden seguir a vos para que a xente do Oleiros que se quede con ganas, pues vos podan escribir a vos. Entón, Mara, queres dicirnos onde lerte, onde escoitarte, onde verte? A mí me podéis leer en 20 minutos en el blog de Lily Blue. El nombre no lo elegí yo, vale, en esta que ocasión. Conste. Y en mi Instagram y bueno, en TikTok si os aburrís y queréis verme haciendo el tonto, pues también. Entonces, si queréis ver memes, os la recomiendo 100%. Si queréis ver memes y más reivindicación, ahí es en Instagram. Sí, muy recomendables esos memes de Mara, de verdad. Ana. Y yo en Twitter voy colgando las cosas que voy escribiendo así para varios medios y también tengo un podcast que se llama Ciberlocutorio, que está en Spotify. Recomendadísimo tamén. E ademais estaremos aí pendentes desa nova novela. Por suposto, o sea, eu isto non o sabía e xa, pues, cando salga, apuntado en Goodreads. Pues yo os envío. Bueno, pois, sen máis, xa cumprimos a hora, se me pasou volando, non sei a vos. Ya, agardo que as que estades aquí tamén se vos teña pasado voando. De verdade que vos agradecemos enormemente que estiverades hoxe aquí con nós, que estiverades falando. Vos pido un aplauso moi forte para as nosas convidadas, para toda a equipa técnica e para vos.